Bienvenidos a Querubines, comunidad que trabajamos la conciencia, la espiritualidad y el esoterismo. Gracias por estar y por apoyar este canal. Apuntaros a YouTube para que no perdamos el contacto si os gusta el contenido. 4 años en TikTok, 5º canales abiertos. Gracias por estar y por apoyar este canal. Vamos a hablar de las runas vikingas hoy. Las runas vikingas era una creación de un alfabeto. Se creó un alfabeto vikingo y cada una de las runas era una palabra simbólica. Pero el gran dios Odín, el dios de la guerra, de la fuerza, el dios omnipotente para los vikingos, según cuenta la leyenda, decidió marcharse de retiro 9 días colgado en el árbol de la sabiduría, un árbol que según los dioses vikingos mantenía el orden en los planetas del cosmos, un árbol que tenía 3 fuentes, de las cuales habían 3 virtudes que te podían dar un conocimiento extraordinario de la materia y del ser. Una de las fuentes sabía el destino del hombre. Otra de las fuentes daba paz y serenidad, armonía en todo. Y la tercera fuente daba la sabiduría eterna. Según cuenta la leyenda, Odín sacrificó uno de sus ojos para obtener la sabiduría del conocimiento. Y así fue como pudo ayudar a su pueblo a tener esta herramienta. Las runas, cada una de ellas, forman parte de un diálogo de virtudes que todos podemos desarrollar. Pero tanto las runas como las cartas de tarot tienen su parte positiva y su parte negativa. Hay runas que simbolizan la fuerza, el mensaje, la luz, la fertilidad, la abundancia, el amor, la sabiduría. Todas ellas os las pondré después de este vídeo. Lo que sorprende mucho de esta historia de las runas es que no hay nadie que pueda verificar cómo y cuándo fueron encontradas y recogidas. Dicen que es una herramienta de adivinación que los dioses nos dieron gracias a Odín y su sacrificio para que pudiéramos co-crear situaciones nuevas y pudiéramos también aprender a gestionar cuáles eran las tácticas que debíamos tomar en ese momento. Los vikingos las utilizaban para sus conquistas, para sus consultas, para pedir abundancia, para pedir que hubiera una fuerte cosecha. La adoración que tenían los vikingos hacia las runas era majestuosa. Las runas y el tarot son totalmente similares. Yo a las runas la veo mucho como las cartas de Osho Zen, porque es un trabajo interno, un aviso, una evolución consciente y constante de todo tu ser. Las runas también, como en todo lo que es magia y ocultismo, habían runas muy buenas y runas muy complicadas. Las runas se hacían o con piedras, o con huesos humanos, o con huesos de animales, o con madera, ¿verdad? Los ocultistas de la era que utilizaban las runas con huesos humanos no tenían muy buenas intenciones, pero bueno. La runa fue un abecedario. Del abecedario se sacó una herramienta de adivinación. Ayer hablábamos del tarot. El tarot se empezó como un juego en el que salían dibujitos de cada monarca de una familia con el que podían jugar a las cartas. De ese juego se sacó una herramienta de adivinación. Cuando la gente dice que la adivinación es un engaño, me gustaría que fueran a una tarotista sin contarles nada
y que esa tarotista les hablara de su pasado, de las personas y de sus inquietudes. Los dioses nos dieron herramientas para que la gente más evolucionada y consciente pudiera guiar a los demás. De hecho, en toda aldea, en toda época de todo el mundo, siempre ha habido una persona sanadora, una persona más evolucionada, más potentemente energética, que ayudaba a su pueblo. Estas herramientas dicen que fueron entregadas por seres que no son de este planeta, puesto que es una escritura que no existía en el hombre. El alfabeto de las runas no es igual que el alfabeto que se utilizaba en la época nórdica, en esas etapas. Los druidas, 800 años antes de la época de Cristo, también utilizaban sus oráculos de adivinación. 1000 años prácticamente después aparecieron los vikingos. Los vikingos fueron destruidos por la Iglesia, totalmente sometidos a la Iglesia en la época de la Santa Inquisición. Ahí empezaron a desaparecer las runas y los métodos de adivinación, pero ahí empezó a aparecer el tarot. Quieras o no, está todo un poquito bastante relacionado. Mañana seguiremos esta historia. Gracias por estar. Bendiciones. Os dejo el abecedario de las runas para que chafardeéis la potencia que tiene. Chao.